Muy bien, vamos a continuar con esta exposición de los trabajos finales de la materia Nuevos Movimientos Religiosos. Ha habido una nueva dinámica, hay un cambio de turno y ahora es el turno del equipo número 3, conformado por nuestra hermana Dina, los pastores Gabriel, Daniel y Diego, que tienen a su cargo hablar sobre la modernidad. Así que, queridos hermanos y hermana, este tiempo es suyo y quedan a cargo de esta plataforma. Adelante. Muy bien, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Gabriel Mantel y vamos a compartir, mi parte es compartir sobre la ilustración. Este es un movimiento que surge de los burgueses, de la burguesía. En el siglo XVIII, en el siglo XVII no estaba distinguida la sociedad por clases, como es hoy, clase alta, clase media, clase baja. En aquel tiempo estaba, bueno, el clero, que era la parte de donde estaba el rey y todos sus servidores. Después estaba la parte de la nobleza, que era la parte media, digamos, y la parte del pueblo estaba la burguesía. Dentro de los burgueses estaban los que tenían dinero, que estaban, de alguna manera se dividía en dos partes, ¿no? Estaban los campesinos, los artesanos, y ahí estaban estas personas que tenían dinero, pero no tenían poder, no tenían privilegios, no tenían cargos políticos, ¿no? Bueno, de ahí surge la ilustración. Son estos pensadores que de alguna manera son precursores a la revolución burguesa o francesa, si se quiere, ¿no? En el siglo XVII, siglo XVIII. Bueno, la ilustración es un movimiento que surge en el siglo XVII, como ya dije. También se llamó el iluminismo o el siglo de las luces, ¿no? Estos pensadores creían bueno, que la razón era la fuente o el medio para llegar al conocimiento de un mundo mejor, de un mundo verdadero, ¿no? A un conocimiento verdadero. Las características de la ilustración era defender el racionalismo, el uso de la razón humana. Es decir, ellos creían que a través de la razón, del conocimiento, podían alcanzar y podían tener un conocimiento pleno de lo que es todo lo que donde nos toca vivir, ¿no? De alguna manera ellos querían tener al ser humano como centro, tener al ser humano como centro de todo e implícitamente dejar a Dios de lado, ¿no? Ellos estaban también apoyaban el liberalismo. Ellos defendían la libertad y los derechos en contra del absolutismo, ¿no? Que es el rey como una autoridad divina, ¿no? Ellos estaban en contra porque, digamos, lo que el rey decía, eso era lo que se tenía que hacer, no había lugar a objeciones, y se creía que lo que el rey decía era absoluto y era como que Dios le daba la inspiración o le daba el conocimiento y la autoridad para que él decida, ¿no? Y bueno, de alguna manera ellos se oponen eh, y dan como pie a la democracia, ¿no? Que es una revolución del pueblo que surge
y se revela contra esto, contra el absolutismo. Es interesante, la verdad que interesante como el pueblo de alguna manera eh, se hace escuchar, se hace valer, pero también hay que tener en cuenta que querían dejar a Dios de lado, ¿no? También fueron llamados los pensadores ilustrados. Eh, fueron llamados pensadores ilustrados de este movimiento. Dentro de los pensadores había algunos que bueno, quiero destacar o recordar o resaltar un par de ellos, que uno fue Montesquieu, no sé si lo menciono bien. Este fue un pensador, bueno, bastante bien económicamente, adinerado, que estudiaba derecho y él, de alguna manera, argumentaba que era necesario la división de poderes del Estado, ¿no? Ya en ejecutivo, en legislativo y judicial, él es quien escribe en su libro El espíritu de las leyes. De alguna manera, quería como que dividir las decisiones o la autoridad y que no sea absoluta de una sola persona, como es el rey, sino que se divida en tres poderes, ¿no? Qué bueno que hasta el día de hoy están vigentes. Bueno, este fue Montesquieu. Después está Rousseau decía que el gobierno era un mal necesario, pero creía en la bondad de las personas, por lo que propuso que era necesario defender la voluntad del pueblo y lo defendió o argumentó o lo expuso a través del libro El contrato social. Él decía que bueno, que el pueblo por naturaleza era bueno, que su esencia de las personas era buena, pero que la cultura era lo que lo hacía al pueblo malo, hacía a las personas malas, ¿no? Cosa que estaba en contra del otro pensador que vamos a ver ahora, que es Voltaire, que él decía que las personas por naturaleza eran malas. Y este pensador, Voltaire, defendió la libertad religiosa y política. Propuso la separación entre la Iglesia y el Estado y defendió la libertad de expresión. Muchas de sus obras eran prohibidas. Este fue un pensador bastante revoltoso, bastante eh, agresivo, porque estuvo preso, fue una persona que fue al frente en muchas cosas, ¿no? Y muchas de sus ideas fueron prohibidas. Y fue también quien da precursor a la ilustración, ¿no? Fue un pensador muy influyente que muere a los 83 años en una edad bastante avanzada. Pero quien se oponía a Rousseau porque creía que las personas eran malas y que, a diferencia de Rousseau, que decía que las personas eran por naturaleza buenas. También como pensador surge Thomas Hobbes, que con su libro El Leviatán decía que el absolutismo y el autoritarismo era la única forma de mantener al hombre sometido al Estado. Él decía, el derecho a la libertad debe ser obtenido a partir de un contrato político y tenía que ser garantizado por el Estado. Estos pensadores y la ilustración da lugar luego a la revolución burguesa o a la revolución francesa.
quienes mis hermanos van a estar compartiendo, pero es interesante porque hasta el día de hoy, de alguna manera, implícitamente o explícitamente, se está queriendo separar o dejar de lado a Dios y que el ser humano sea el centro de todo y sea el ser humano lo primero y a quien se debe adorar, a quien se debe rendirle homenaje o culto, ¿no? Así que, gracias. Y esto es lo que... Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca exponer sobre lo que fue el intento de la aplicación de la razón, la ilustración. Como decía Gabriel, este plan estaba organizado con anticipación, pero ya estaba en varias partes de Europa, encontrando un terreno fértil para introducirlo cuando se dio la Revolución Francesa, que fue un conflicto social, político, religioso con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia entre los años 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en el año 1799. Un plan por parte de los ideadores de la Ilustración. En este plan había varios grupos y entre estos grupos había diferentes logias, como los jacobinos y los de iluminados de Baviera, entre otros. Por aquella época estaban las dos clases sociales predominantes, que eran los de los nobles, la jerarquía de la corona, y el clero católico, que era la clase alta, y después estaban los campesinos y una parte de la burguesía, que eran las clases bajas y que en ese momento estaban pasando una situación de que estaban oprimidos y de opresores. Estos, los filósofos de la Ilustración, aprovechando la situación socioeconómica que había, en nombre de los marginados, propusieron un sistema de gobierno que los iba a beneficiar. Comenzando esto con una revuelta y terminó en un genocidio. Pero la verdadera razón por la que motivó fue imponer la Ilustración era el razonamiento humano. Sí, lo otro se dio en parte, pero esta era la parte más importante. Para imponer los principios de la Ilustración, debían sacar la idea de Dios de las mentes de los cristianos. O sea, que la pretensión era descristianizar Francia. Y eso no fue con argumentos, sino que con violencia. La logia de los jacobinos fue la que impuso el gobierno o reino del terror. Durante los años 1793-94, junto con los iluminados de Baviera, fueron los que atacaron la religión y desataron una feroz persecución a los cristianos de cualquier denominación cristiana, católica, luterana, anglicana, evangélica. También fueron perseguidos musulmanes y judíos. En aquella época se creó la guillotina y multitudes murieron en la guillotina y de otras maneras. Fue durante la Revolución Francesa de 1793 que la Asamblea Legislativa oficialmente renunció en forma unánime a la creencia y adoración de Dios. Leemos que Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Habitantes de la capital y pueblos de Francia aceptaron el manifiesto. Esto lo saqué del gran conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos, capítulo 16. Sabemos que esto fue oficial, pero también en lo popular vamos a tomar algunos datos de cómo blasfemaron y cómo se dio la revolución contra la fe, la guerra que el pueblo ateo declaró a Dios
a la Biblia y a Jesús en forma pública. A Dios se lo desafió burlándose de su poder. A Jesús fue declarado impostor. Las Biblias eran quemadas y expresaban todo tipo de burla. Se cerraron las iglesias, cambiaron el orden semanal y también de almanaque. El semanal consistía en 10 días, un solo día de descanso donde estaba totalmente prohibido en estos 2 años el culto cristiano. Los ideadores sabían que las personas tenían la necesidad de creer en algo. Crearon una nueva religión, el culto al Ser Supremo y a la diosa de la razón. Para ello, dispusieron de una mujer de cabaret, la llevaron primero y cumplieron la ceremonia en la Asamblea Legislativa, luego la trasladaron a la Catedral Nostradamus, la subieron al altar principal y la declararon diosa de la razón. Muchos sacerdotes católicos dejaron sus hábitos y renunciaron a la fe católica y juraron fidelidad a la diosa razón, la diosa de la razón. Los sacerdotes católicos que no renunciaron a su fe, muchos fueron ejecutados, encarcelados o extraditados. A la diosa de la razón la adoraron, además tenía facultad de decidir también las normas de la nueva religión e inclusive abolió los 10 mandamientos. Por otra parte, exaltaron a los hombres entregados a los vicios y a la crueldad y los pusieron en los puestos más destacados. Todo esto fue entre 1789 y 1799, hasta que Napoleón dio el golpe de Estado y comenzó a restablecer la religión cristiana en primera instancia en el culto cristiano. Anteriormente, invadió Roma el mariscal Louis Alexandre Berthier y llevó cautivo a Francia al Papa Pío VI, quien muere en 1799 y el anuncio fue, murió Pío VI y fue el último papa. Pero lo que es el cónclave de la Iglesia Católica se reunió en un país, en un lugar secreto, donde eligieron el nuevo papa, el Papa Pío VII. Recordemos que en 1799 asume como emperador Napoleón y mediante el concordato que se efectuó en el año 1801, acepta a Pío VII como papa, pero su poder quedó limitado al poder religioso que tienen hoy, pero quedó despojado del poder político. Naturalmente, Napoleón no anuló lo que era la Ilustración, esta continuó. A través de las academias y las universidades, constituyendo los centros difusores de estas ideas que eran parte de la Ilustración, a través de la enciclopedia que contaba con 28 volúmenes, 60.000 artículos, y esto continuó en cierta forma y continúa. No ha podido la Revolución Francesa o quienes estaban detrás de esto imponer la adoración del Ser Supremo, la diosa de la razón. Eso quedó en el olvido. Pero sí impusieron la idea de la razón humana y dejó su consecuencia en la mente de la sociedad, en el mundo secular. Y esto quedó arraigado en la preferencia mayoritaria antes que Dios. Pero a la Biblia no la pudieron extinguir, ni la fe en Dios. Voltaire, no sé cómo se pronuncia estos nombres franceses, me faltaban unos cuantos meses para aprender los franceses. Fue un famoso filósofo de la Ilustración y también tenía
un estilo de ironía. Dijo, en un siglo no va a quedar una sola Biblia en la tierra. 50 años después de su muerte, en su imprenta se imprimían Biblias. Más tarde, la misma casa donde vivía fue comprada y convertido en un depósito de Biblias. Después de que Francia hizo la guerra a la Biblia y a Dios, la Biblia ha sido honrada como nunca antes. En 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Esta fue seguida por organizaciones bíblicas similares que se organizaron en toda Europa. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica en América. Ya en 1804 la Biblia estaba traducida en varios idiomas. Hoy nadie recuerda a aquel escritor que dijo que en un siglo la Biblia no iba a existir. Nadie lee sus libros o los conocen muy poco y la Biblia se transformó en el libro más leído. Tomando las palabras de Gamaliel en el capítulo 5, verso 39, lo que es de Dios no se puede destruir. Y hoy las iglesias cristianas son un testimonio de que eso no se puede destruir. Y como dijo cierto sabio, la iglesia, la Biblia, la palabra de Dios, es un yunque donde muchos martillos se desgastaron. En esta ocasión, que fue la Revolución Francesa, solo fue un martillo que se desgastó, pero la palabra sigue firme. A continuación, seguimos comentando diversas consecuencias que tuvo todos estos temas de la ilustración. A continuación, lo que tiene que ver con la religión, así que continúa Diego. Diego, el tiempo es tuyo. Ok, gracias Dina. Bien, a mí me ha tocado la parte de, por ahí las consecuencias, crisis que generó la modernidad en la parte de la iglesia, de la religión, ¿sí? Por ahí quisiera, bueno, compartir con ustedes algunos tópicos que tienen que ver con eso, ¿sí? Creo que sin duda alguna, todos los estímulos que nosotros podemos tener de nuestra sociedad afectan, por donde lo mire, en diversas cosas. Y principalmente creo que una de las cosas que son más atacadas hoy es la religión. Hay un filósofo, sociólogo, Simmel, afirma que el individuo metropolitano se intensifica el estímulo nervioso producto del intercambio interrumpido de impresiones externas e internas. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es movido por las cosas que puede observar y ver. Y sin duda alguna vemos que esto también afecta en la vida religiosa. Muchas personas que de esta sociedad podemos ver que invierten fuerzas para poder resistirlas, para poder cambiarlas, y hay un gran número que tan solo se adaptan y se quedan. Hoy nosotros podemos ver, identificar algunas de las crisis que por ahí podemos ver en la parte religiosa, y creo que va más allá. Justo cuando me tocaba preparar este tema, pensando, bueno, cómo nosotros poder, como iglesia hoy, en la actualidad, sobrellevar y ayudar a que esto no avance más o que eso se solucione. Pude notar una de las crisis que se da es en nuestra sociedad moderna, es el supermercado de las religiones, donde haces un clic con la tecnología y bueno, podés obtener tantas informaciones, la iglesia para tu gusto. Y creo que es algo que sin duda nos preocupa. A mí, por ejemplo, yo como pastor, creo que mis compañeros y todo lo que hoy estamos en este lugar, en este equipo, nos preocupa esto. Cómo ayudar a que nuestros fieles permanezcan fiel a lo que han creído, ¿sí? Hoy con tantas informaciones y con tantas elecciones, ¿sí? Hoy el ser humano puede elegir a dónde quiere ir.
Y lamentablemente hoy podemos ver que si no te gusta una iglesia, va a otra, a donde se sienta más cómodo, ¿sí? Y creo que hoy podemos ver la oferta de tantas iglesias, de tantas religiones, ¿sí? Y creo que es una de las cosas que tenemos que estar atentos y una de las crisis que se están dando a menudo hoy. También podemos ver dentro de lo que es la religión, la mentalidad científica, ¿sí? Que la mentalidad científica tiene que ver con, sería con experimentar aquello que se ve. Aquello que se ve es verdadero, aquello que podemos tocar, palpar, es lo que realmente tiene sentido, tiene razón, la razón, ¿sí? Donde sin duda por ahí queda descuidada un poco la fe. Y ahí me viene en mente Abraham cuando Dios le dijo, sal de aquí, vete a la tierra que yo te mostraré, que yo te indicaré, ¿no? No tiene que ver, yo siempre digo la fe, ¿no? Bíblica no tiene que ver con lo que nosotros podemos tener enfrente y palpar. La mentalidad científica dice que es algo que hoy está de moda, todo lo que se puede experimentar, lo que se puede ver y palpar, bueno, eso es lo verdadero, lo que podemos demostrar hoy, ¿sí? Y sabemos que la fe no se demuestra, la fe se vive, ¿sí? La fe podemos vivirla. También podemos nosotros ver en lo que es las crisis, las características de una sociedad, ateísmo práctico, que el ateísmo práctico tiene que ver con el consumismo, ¿sí? Con la parte del consumo. Dice que el ateísmo práctico genera necesidades y busca cómo resolver esas necesidades en el ser humano, ¿sí? Y es algo que cuando uno lo mira de cerca, esto te asusta, pero creo que sin duda nos debe llevar como iglesia a preocuparnos, a que esas crisis no nos sigan afectando, sino cómo nosotros podemos encarar y resolver, ¿sí? Y esto es algo increíble porque hoy el consumismo está de moda y a veces nos invade a nosotros mismos, ¿sí? Que por ahí hay necesidades que voy a decir que ni son necesidades y muchas veces son generadas, ¿no es cierto?, por la sociedad moderna en la cual nosotros vivimos, ¿sí? Y tienen la respuesta, cómo nosotros poder resolverla. También una de las cosas que podemos ver en nuestra sociedad y en el hombre moderno, que dice que no existe la verdad, sino existe tu verdad, ¿sí? Lo que vos sentís, lo que vos pensás, eso es lo que vale, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en ese sentido ataca la verdad bíblica, donde Dios dice, Jesús dice, no, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿sí? Que hay tantas verdades en la cual podés basarte y podés creer. Y en esta parte, ¿no es cierto? En esta idea, se entiende que se deja muy descuidada la Biblia, la palabra de Dios, y donde decía hoy Gabriel, ¿no es cierto? Como que el ser humano es el centro de la verdad. En él está la verdad, ¿sí? Mírate y bueno, tu verdad es la que vale, tu verdad es la que va a prevalecer, ¿no? Para mí es algo increíble esto y creo que una de las cosas que está afectando mucho las religiones, ¿sí? Hoy, por ejemplo, el ser humano se molesta cuando lo tenés que confrontar con la verdad, ¿sí? Donde todos piensan que están bien como están actuando, cómo viven, cómo se desarrollan. Y creo que es algo que está influyendo, ¿no? Nuestro mundo moderno en estas ideas en la cual nosotros tenemos que estar atentos. Y también encontré algunas de ellas que por ahí resalté algunas de ellas porque hay muchísimas para ver. Es la mentalidad moderna, dice, manifiesta tu sentimiento como te da la gana, sin regla y sin límites, ¿no? Aquí en este párrafo, ¿no? En este comentario que quiero hacerle, altera el texto de Romano, ¿no es cierto? Que dice Romano 1, 25 al 27, que el apóstol Pablo hablaba de las consecuencias que iba a tener el mundo hoy, ¿sí? Por ejemplo, hoy podemos ver está de moda y en muchos países ya se aprobó las leyes que el hombre se puede casar con el hombre, la mujer con la mujer,
y tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que están en nuestro mundo hoy, ¿sí? Siempre, cuando miramos esta parte, ¿no? Vemos que el ser humano piensa, ¿no?, en los sentimientos, en hacer lo que le da la gana, como que no hay límites, que no hay un límite prefijado, ¿sí? Y hoy podemos ver esto en nuestro mundo, en nuestro pueblo, ¿sí? Y a veces lo podemos ver cerca, tan cerca de nosotros, estas realidades. Por ahí quiero resaltar algunas ideas más. El hombre, el ser humano en este tiempo se idealiza a sí mismo y menosprecia al que le rodea. Como que basta que yo esté bien, basta que yo me supere, ¿sí? El resto no importa, ¿sí? También podemos ver muy de moda, y es algo que está hoy, es el hombre no quiere, el ser humano no quiere sufrir, ¿sí? Como que no está, podríamos llamarlo, no quiere experimentar situaciones difíciles, como que escapamos de una realidad, Y cuando a nosotros nos toca, por ejemplo, compartir el evangelio a las personas y los bautizamos y lo traemos a la iglesia, y muchos de ellos dicen, cuando yo estaba allá, estaba mejor. Parece que seguir a Cristo, ¿no es cierto?, implica, ¿no? Obvio, nosotros sabemos que el caminar con Cristo siempre implicará tomar la cruz y seguirle a Él. Y hoy es tan difícil con estas personas, ¿no es cierto?, cuando piensan de esta manera. Piensan que el camino de Dios es un camino sin sufrimiento, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, nuestra sociedad promete esto, sacarnos del sufrimiento, ¿sí? Por otra parte, y bueno, con esto quiero ir concluyendo, y algo que a mí me preocupa, y siempre de hace mucho tiempo ya vengo pensando esto, ¿no? Es la individualidad, ¿sí? Es una de las crisis que marca muy fuerte en la religión, ¿sí? Y tiene consecuencia de lo que venía hablando nuestros compañeros hoy, ¿sí? Gabriel, Dina, de esa mentalidad, de ese despertar ahí, ¿sí? Es que yo importo, ¿sí? Basta que yo importo, y hoy podemos ver ese individualismo dentro, ¿no?, de las religiones, ¿sí? Cada vez los cultos se hacen más cortos y cada vez parece que cada uno corre por su lugar, por su casa. Hoy día podemos ver en las ciudades, la mayoría quiere construir muros para no verse con el vecino, ¿sí? Vamos encerrándonos. Yo creo que un día vamos a, quizás si sigue así, por ahí se va. Hay religiones que construyen lugares para estar solos, ¿sí? Para estar solos. Me llama mucho la atención esto, y bueno, es algo que tenemos que atender, ¿no es cierto? Poder en este tiempo no ser individualista, ¿sí? Poder socializar. Y cuando hablo de individualizar, nosotros vemos que hoy en Argentina por ahí no es tanto, pero sí podemos ver que cada vez está yendo más el Estado por una parte, la religión por otra parte, los programas, la policía, los hospitales, como que ya las escuelas, por ejemplo, muy pocas escuelas permiten que enseñen la palabra, como que se va individualizando todo. Y quisiera por ahí comentarle algunas experiencias que tuve acá en mi pueblo, en el pueblo de Marisa y de Mariela y de Doris, las que expusieron de los guaraníes. Yo acá participo mucho en la comisaría, ¿sí? En el SIC, acá en el SIC es un CAPS donde atenciones médicas, en el hospital y también en las escuelas. Suelo participar a veces en las escuelas. Y un día cuando me acercaba a uno de los lugares donde atiende la gente, decía la directora de este lugar, lo individual nos llevó a esto, a que nosotros estemos sufriendo solo. Y yo sé que la respuesta es Dios para esto. Hoy las iglesias deberían estar más presentes acá. Las iglesias deberían estar más presentes en las cárceles. Las iglesias deberían estar más presentes en los hospitales.
en las escuelas, en todos esos lugares. Si ahí estuviéramos presentes, el mundo sería diferente. Sí, decía una psicóloga un día, me pidió una charla pastoral, dice: pastor, yo soy psicóloga, pero no puedo más con mi vida. No puedo más con mi vida. Quiero que me oriente. ¿Qué tengo que hacer? Sí, una psicóloga. Y decía ella en esta charla que tenía con ella, ¿no? Que se había alejado mucho de Dios y que sabía que el camino para estar bien era volver a los pies del Señor. Cierro esta parte diciendo, hermanos, que no debemos ser individualistas, que debemos meternos ahí, ¿sí? Debemos romper esas barreras, crear iglesias que se integren, ¿sí? En nuestra sociedad, para gloria de Dios. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente: la respuesta para el mundo es la religión, es Dios, es la iglesia, ¿sí? Y por más que el mundo quiera intentar, por más que todas las ideas que nosotros tenemos en nuestro mundo moderno hoy, y podemos ver las crisis que ya están, creo que Dios siempre seguirá llevando adelante a la iglesia y nosotros somos parte de ella. Amén. Dani. Muy bien, Diego, gracias. Bueno, mi nombre es Daniel. Todos me conocen por el pastor Dani, así que ya soy conocido. Bueno, es un enorme, me da una enorme alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Y escuchando un poquito a mis compañeros, como que mi mente volaba a muchísimos años atrás. No sé si le pasó a ustedes cuando le escuchaba a Gabriel ahí a compartir, hablando los burgueses, a Dina en la Revolución Francesa. Y yo no sé, mi mente me venía como que me voy a unos 1000 años atrás, ¿no? Y cuando saqué la cuenta, mientras ellos hablaban, me dio 250 años, en lo máximo, 240, 250 años, de lo que hoy nosotros compartimos con ustedes sobre el tema de la modernidad, ¿no? Y yo digo, wow, cuando miro eso, cuando analizo eso, ahí me venía a la mente un texto que no recuerdo ahora a dónde está escrito, pero dice el que nos habla de los últimos tiempos, que en los últimos tiempos la ciencia avanzará y crecerá, ¿no? Y todo eso. Y cuando yo miro tan solo 250 años atrás, podemos decir, no sé, si la gente vivía en una ignorancia o bajo un yugo a lo que vivimos hoy nosotros. Así que yo creo que eso debe hacernos reflexionar mucho. Y bueno, lo que a mí me corresponde compartir con ustedes es acerca de la era moderna en lo social y en lo económico. Sí, en ese estaba viendo un poquito que en el orden europeo, en un momento se hace un tratado que se llama el Tratado de la Paz, ¿sí? Un tratado de la No, me parece que se quedó trabado el internet. Ok, por favor, ¿podrían pausar la grabación? A delimitarse en Europa estructuras político-territoriales similares a las que existen actualmente un Estado-nación tiene. Un territorio definido, una población constante, aunque existan fenómenos migratorios, una burocracia, un gobierno centralizado. El primer impulso hacia la configuración de estados modernos se dio en Europa como parte de la descomposición del régimen feudal que fue dominante durante la Edad Media. El orden europeo centrado en estados nacionales derivó en gran medida de la paz de Westfalia.
firmada en 1648, al final de la Guerra de los 30 años. Mediante este tratado, varios gobiernos europeos admitieron los principios de soberanía territorial de los estados. Con posterioridad se afianzó la idea de soberanía nacional a la raíz del pensamiento liberal y de acontecimientos históricos como la Revolución Francesa. La división de poderes. La modernidad introdujo la división de poderes. La forma de gobierno de las monarquías feudales tenía un único gobernante que concentraba el poder en su persona. El poder estaba legitimado por la descendencia, el poder bélico o la iglesia. La modernidad introdujo la división de poderes en el seno del Estado, de acuerdo con los principios políticos de la Ilustración y el liberalismo. Hoy esta división está vigente en buena parte de las sociedades estatales y comprende el poder ejecutivo, diseña o ejecuta políticas y aplica leyes. El poder legislativo debate y sanciona leyes que deben ser aplicadas por el poder ejecutivo. El poder judicial administra la justicia mediante la aplicación de leyes y normas jurídicas. La burocracia, la administración de los estados modernos, pasó a depender crecientemente de una racionalidad sostenida en un numeroso personal. De esta manera surgió la llamada burocracia, quienes la integran trabajan en entidades públicas que se encargan de mantener el funcionamiento diario del Estado. En sus comienzos, la burocracia solía estar integrada por sectores de la burguesía. Sigue en burocracia, economía moderna, conquista de América y expansión colonial. El descubrimiento europeo y la posterior conquista de América, cuyas tierras estaban habitadas por poblaciones autóctonas, fueron algunos de los desencadenantes de la modernidad, pero también algunos de sus síntomas. El viaje al continente americano fue un resultado fortuito del cálculo científico de que la Tierra era esférica, cuyos antecedentes se remontaban a la antigüedad clásica. Además, fue motivado por fines de expansión comercial, necesidad propia de un modelo económico, que se dio origen a la mundialización de la economía y el capitalismo. La Muy bien. llegada a un continente desconocido. ¿Seguimos? Queda un Si poquito gustan, más. ustedes como equipo, ¿qué opinan? ¿Quieren continuar o gustan que pasemos al tiempo de preguntas? Pasamos a la conclusión. ¿Ok? En fin de la Edad Moderna se ubica en la independencia estadounidense en 1776 o bien en la Revolución Francesa de 1789, es decir, a finales del siglo XVIII. En el ámbito de la historiografía anglosajona, sin embargo, se piensa que no ha terminado todavía, sino que abarca tanto la Edad Moderna temprana como la Edad Contemporánea que vivimos en el presente. La Revolución Francesa y sus ideales sociales de igualdad, libertad y fraternidad no solo pusieron fin al antiguo régimen, además fue el comienzo de un proceso en que el mundo republicano burgués le arrebató a la aristocracia el mando de Occidente. A medida que el capitalismo se asentaba como sistema económico y los burgueses como la clase social dominante. En este contexto histórico se produjo en el siglo XIX la descolonización del mundo y la revolución industrial, dando inicio a la contemporaneidad capitalista. Hasta ahí. Muy bien, muchas gracias. Yo le decía a mi hermana que este equipo para mí
era todo un reto y un desafío, especialmente para ella, le digo, porque estar con 3 pastores es todo un reto, y un reto muy bien llevado. Muchas felicidades, han sabido acoplarse entre las actividades que han desempeñado y que tienen, por supuesto, en las iglesias. Y quiero felicitarlos porque hablar de la modernidad con toda esta historia que conlleva, pero además ir viendo paso por paso cómo nos va llevando y además lo que implica para la religión, la historia que de por sí hay detrás de ello, es fascinante, es también, digamos, interesante conocerla porque nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no han cambiado, que no han cambiado mucho. Y para ello me encantaría dejar este espacio por si sus compañeros tienen alguna pregunta o algún comentario que hacerles. Veo por ahí que alguien ya está listo. Entonces, bueno. Quiero pedirles disculpas porque se me cortó la luz, así que recién se estableció. Disculpa a mis compañeros y a ustedes porque no sé hasta dónde me escucharon. No se preocupe, Pastor Daniel. La verdad es que ahora sí como en el béisbol hubo un bateador emergente, que fue el Pastor Gabriel, que lo suplió. Y Gracias. no pierda cuidado, que al cabo hay por ahí algunas preguntas que tengo y creo que va a ser muy provechoso el que usted nos apoye contestándolas junto con sus compañeros. Gracias, gracias. A usted, Pastor. Antes, queridos alumnos y alumnas, comentarios, preguntas para sus compañeros. Bueno, yo por allí pues decir que excelente, muy bien, muy buena exposición. Y bueno, el hermano Diego, el pastor Diego, de verdad, bueno, un gusto, un placer. Desde acá de Venezuela les saludo y pues eso fue más que una exposición, fue una prédica, de verdad muy excelente. Y bueno, para todos, la hermana Dina y para todos muy excelente, de verdad, muy bonita exposición. Un 10, 10 de 10. 10 de 10, muy bien. ¿Alguien más? Recuerden que dijimos, si no hay preguntas, podemos hacer comentarios. A lo mejor algo que me llamó la atención, algo por ahí. Muy bien, Yerlin. Hola. Sí, nosotros acá las 3 también estamos en una computadora sola. También queremos darle nuestro saludo a los pastores, a Lina. Muy lindo, muy buena exposición, Daniel. Y si, como es que dijo Abraham, que si no tenés un inconveniente, nunca estuviste en el seminario. Estamos en misiones, eso nos pasa. Me siento re mal por mis compañeros. ¿Qué quieren que les diga? No te preocupes, eso nos pasó lo mismo hace un ratito. Pero estamos bien, felicitaciones. Sí, lo que decía el pastor Diego por ahí, creo que era Diego, ahora no sé si estoy perdida, el tema de que si la iglesia estuviera más en los lugares, en hospitales, escuelas o centros, sí, es algo que realmente que a mí me llamó la atención. Así que felicidades, que Dios los bendiga. Muy bien, quiero compartirles algunos de los comentarios que hay por aquí en el chat de parte de nuestra hermana Patricia. Muy linda la historia que expuso Dina. Cómo Dios se encargó de que la Biblia llegara hasta nosotros fortalecida. Felicitaciones, grupo. Ok, entonces ahora sí viene Pastor Daniel su participación, porque quiero por aquí dejar algunas preguntas que me parecen interesantes de acuerdo a lo que han expuesto y a lo que estuvimos viendo respecto a la modernidad. Y voy a dejar 4 preguntas. Una para cada uno de ustedes, me encantaría escucharlos a cada uno de ustedes, compartir, empezando con el Pastor Daniel. Pastor Daniel, les voy a hacer a todos las preguntas y luego para que las vayan pensando el resto y vayan dando su respuesta. ¿Qué hacer con quienes renuncian a la fe cuando deciden, de acuerdo al concepto que ustedes mencionaron, adorar a la diosa de la razón? Es decir, cuando tienen este concepto de tener por encima a la razón humana antes que Dios. Esa es su pregunta.
Mi hermana Dina, ¿qué tan peligroso resulta para la iglesia hoy estar más al pendiente de la individualización que de la fraternidad? ¿Qué tan peligroso resulta para la iglesia hoy estar más al pendiente de la individualización que de la fraternidad? Muy bien. Pastor Diego, ¿cómo afrontar al supermercado religioso? ¿Cómo afrontar al supermercado religioso? Y Pastor Gabriel Mantel, de acuerdo a lo que usted mencionaba, las personas, los seres humanos, somos por naturaleza buenos o malos. ¿Y por qué? Así que, hechas estas preguntas, me encantaría escuchar sus respuestas, equipo. Adelante. ¿Me la puede repetir, por favor, así la noto? El micrófono, por favor. Gracias. Quienes renuncian a la fe cuando deciden adorar a la diosa de la razón. Es decir, cuando se van por esta idea de la razón humana antes que la fe en Dios. Bueno, puedo responderle un poquito según mi conocimiento. Esos días estuve charlando con 3 familias que son hermanos de la iglesia, ¿no? Y tienen a sus hijos que hoy decidieron apostatar, por así decirlo, a la fe nuestra, siendo miembros ellos de la iglesia, todos jóvenes. Creo que Dina y Gaby son conocedores del caso. Y es muy difícil, pero yo pude conversar un poquito y yo me di cuenta que en el fondo igual siguen creyendo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tener claridad de lo que realmente dice la palabra y bueno, confrontarlos con eso. ¿Por qué? Porque yo creo que la semilla que fue sembrada en el fondo de su corazón sigue latente, aunque ellos en ocasiones por ahí lo niegan, pero sus hechos o sus actos demuestran otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir golpeando, como dice o como decía Dina, el yunque, el martillo sigue golpeando, ¿no? Para demostrar realmente que la palabra de Dios es eficaz y que lo que en ella encontramos es la verdad y es lo que nos conduce hacia Él. No sé si responde un poco la pregunta. Gracias, pastor. Muy interesante respuesta. Es un desafío al que nos estamos enfrentando desde este lado del continente hasta el cono sur. Claro, porque ellos por ahí exponían mucho de que, bueno, de que el hombre viene del mono, ¿no? Y todas esas cosas y un montón de otras cosas que nosotros no tenemos que dudar, tenemos que estar firmes en el conocimiento para poder enfrentar eso. Cuando nosotros le desarmamos a ellos, creo que es la oportunidad de hacerle volver, ¿no? Hacerle volver. Y bien menciona, la semilla está ahí plantada. El Sí, Señor totalmente. es el que habrá de dar el crecimiento. Muchas gracias, pastor Daniel. Muy bien, continuamos. Pregunta número 2. Nuestra querida hermana Dina, por favor, si nos comparte su respuesta. El micrófono, mi hermana Dina, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta? Muy bien, ¿qué hacer ante el peligro de la individualización contra la fraternidad que deberíamos de tener los cristianos? ¿Qué tan peligroso? Bueno, la fraternidad es la unidad, el compañerismo, la individualidad. Podemos compararlo con lo peligroso que es y lo podemos ejemplificar, por ejemplo, con una fogata. Todos los leños juntos arden muy bien. La individualidad, sacar un leño, ponerlo al costado, y más si lo hacemos de noche, se va apagando solo. Y así, en la parte espiritual, es un riesgo separarse, aislarse, no reunirse en el culto, decir, sí, leo la Biblia. Ya nos hacemos una religión a nuestra manera. Digo una religiosidad, no, porque vamos a aceptar lo que nos gusta. Pocas veces nos va
vamos a aceptar cuando estamos solos algo que nos da fuerte. Entonces es muy peligroso y lleva a una tendencia de tibieza y también el peligro de que, bueno, digamos una muerte espiritual, pero cuesta mucho volver cuando se aleja. Después quisiera agregar algo sobre otro tema. Voy con la misma respuesta que ha compartido nuestra hermana Karina. Excelente ejemplo, hermana Dina. Excelente ejemplo. Así es, muy buena analogía. Gracias, querida hermana Dina, por compartir. Vamos con la pregunta número 3, Pastor Diego. Bien, quisiera responder, bueno, a esta pregunta. Creo que en busca de religiones que el ser humano hoy se busca, ¿no? Bueno, hablamos acerca del supermercado, de las religiones, de las opciones que hay, ¿sí? Creo que dentro de eso muchos se cuestionarán cuál es la verdad, ¿sí? ¿Por qué camino seguir? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, bueno, nosotros hace poco tuvimos una clase sobre la historia de la iglesia y creemos que hay una sola iglesia y que dentro de esa una sola iglesia estamos nosotros, que no es la iglesia de Dios solamente, ¿sí? Creo que debemos nosotros, en este caso, aconsejar o ver la forma, ¿no? De que nosotros en Andresito, por ejemplo, tenemos muchas iglesias. Hay muchas de ellas que ofrecen muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra. Yo creo que tendríamos que deben ser cristocéntricas, viviendo el evangelio verdadero, el evangelio que Jesucristo nos predicó, ¿no? Que este evangelio real que está en la palabra, ¿no? Sin alteración. Creo que dentro de eso tenemos que aconsejar a la gente, bueno, buscar eso, buscar una iglesia que realmente predique el evangelio verdadero, ¿sí? Y que sean cristocéntricas y que adoren a Jesús como la razón de ser de esta vida. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pastor Diego. Una iglesia que viva los valores del reino. Así es. Amén. Muy bien, y vamos con la última pregunta. Sé que es un tanto difícil, Pastor, pero me encantaría escuchar su comentario, por favor. Adelante. Gracias, hermana. De acuerdo a Romanos 3:23, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos por naturaleza egoístas, envidiosos, egocéntricos, y lo podemos ver en los niños. Nosotros somos especialistas en carretear, ¿no? Muchas veces cuando nos ofrecen o un lugar, o un banco, alguna comida, decimos no, gracias, y por dentro muchas veces lo deseamos, ¿no? Y a los niños, cuando le damos, hay dos niños que están ahí discutiendo entre ellos y le damos un juguete a uno y no lo quiere, se lo damos al otro y ahí sí quieren. Entonces, de alguna manera, nacemos por naturaleza con el pecado, ya, ¿no? Con la maldad dentro nuestro. Como iglesia, creo que tenemos que predicar mucho más eso. Hace unos días tenemos hacemos juntadas con los jóvenes y bueno, compartimos ahí alguna comida, charlamos. Y había una joven que compartía su experiencia, ¿no? De cómo ella se había ido por el mundo, ¿no? Se había alejado de la iglesia, se había alejado de Dios. Y por ahí era cuestionada porque decían, pero tú sí que eres pecadora, pero ¿por qué compartes eso, no? Y bueno, mi persona, yo soy bautizado hace poco tiempo, también vengo de totalmente afuera, y cuando comparto mi experiencia o que me expongo como pecador, por ahí hay más apertura hacia la gente de afuera, ¿no? Y hay más confianza y se acercan.
Yo creo que como iglesia, hablando de Entre Ríos o a nivel, puedo decir capaz que a nivel Argentina, hay un concepto por ahí un poco erróneo, que dicen, eres pecador porque haces tales cosas. Y creo que hacemos tales cosas o practicamos tales cosas porque somos pecadores. Yo creo que si entenderíamos eso y lo practicaríamos y nos presentaríamos tal como somos, que somos personas pecadoras por naturaleza, que somos falibles, y que a pesar de eso todos vamos en busca de la fortaleza que es a través de Jesús, y que en Jesús podemos encontrar esperanza y la fuerza para poder sobrellevar ese pecado, esa naturaleza mala, podemos, creo que, impactar más en este mundo tan necesitado de Dios. Por ahí ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Pastor Gabriel. Gracias, equipo, por esta exposición tan interesante sobre la modernidad. Ha sido grato poder escucharles, poder también pues saber cuáles son las respuestas que han dado ante estas interrogantes. Y algo que me pareció muy bueno, fíjense, es esta unidad que también tuvieron como equipo, salir al rescate cuando pasa alguna situación. Eso habla muy bien de ustedes. Así que, hombre, muchas felicidades. Felicidades. Tienen también ahí por el chat algunos comentarios muy buenos. Ojalá también los puedan leer. Y nada más me gustaría saber si tienen alguna palabra final antes de cerrar este espacio y dar paso al siguiente equipo. Okay. Sí, Por ahí sí. si me permite, bueno, Dina. Ya, dale, digo, dale. No. Me quedé con algo que justo tengo en el material y lo quería leer, es rapidito. Hacía una pregunta, ¿no? ¿A quién iremos? ¿A la razón individual? ¿Sí? ¿Ante las necesidades que tiene el ser humano? ¿O a las instituciones modernas para cada problema? ¿O iremos al Dios verdadero, al Dios espiritual, y lo iremos a través de la fe? Creemos que la modernidad nos ofrece todo para satisfacer este tiempo, pero nunca para satisfacer las necesidades que el ser humano tenga en su ser. Y la respuesta, bueno, es irnos al Dios antiguo, al Dios espiritual, al Dios en el cual es sobrenatural, que lo podemos hacer únicamente a través de la fe. Amén. Muchas gracias, equipo. Muchas felicidades. Hermana Dina. Sí, yo basé mi investigación en el conflicto de los siglos, capítulo 16, pero lo que es el término descristianizar, ay, no me sale la palabra, descristianizar, tanto en Google como en los videos hay material interesante, tanto por el tema de la Revolución Francesa como lo que estamos viviendo hoy, cómo está entrando eso, cómo nos está afectando. Y como dijo Patricia, hay mucha información y hay información para todos los gustos, pero no, hay buen material, digamos, sobre esto para investigar. Y es apasionante cuando uno entra ahí. Así es. Muchas gracias, hermana Dina. Entonces tenemos tarea para el resto de los compañeros. ¿Quieren saber más acerca de la descristianización? Hombre, tómense un tiempo, revisen y si tienen alguna duda, comentario, por favor, diríjanse con los integrantes de este maravilloso equipo. Muchas felicidades, lo han hecho muy bien. Adelante y por cuestión de tiempo ya no vamos a tomar los 5 minutos de receso. Así que voy a dar paso al equipo número 2, que va a continuar con la exposición. En este caso, nuestros hermanos integrantes del equipo 2 son Silvia, Yerlin, Berenice y Alan. Nos van a compartir acerca de conceptos religiosos contemporáneos, específicamente la espiritualidad de la nueva era. Así que, equipo, quedan a cargo de esta exposición.